וטוב, כי לא חל רק המחבר המרחם, כי לא תמו חסדך לעולם, כי מעולם, כי מעולם. כי לא חל רק המחבר המרחם, כי לא תמו חסדך לעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם. הטוב הטוב הטוב, כי לא חל רק המחבר המרחם, כי לא תמו חסדך לעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם. Shalom amigos, les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque estamos nuevamente en torno a una parashá, una semana más que se inicia, ¿cierto?, en este día y concluye, ¿cierto?, el día primero de Iyar. Y nuestros sabios dicen que el mes de Iyar es un mes, ¿cierto?, de concretar, ¿cierto?, muchos proyectos, muchos sueños, muchos planes. Y, y dicen también que, ¿cierto?, el mes de Iyar es un buen mes para cerrar ciclos, para llegar al punto meta y cerrar ciclos. Algunos dicen que la salvación final debiera llegar en Iyar. Esta semana tenemos la semana de la parashá de Tazria y Metzorah. Y vamos a tener que dejar cierto tiempo para que podamos ver esta parashá. La verdad es que es mucho material, mucho material. Pero bueno, veamos qué podemos hacer. La parashá Tazria, que es la 27, y Metzorah, que es la 28. Tazria parte en Vayikra 12:2 y llega al 13:59. Y como dije anteriormente, estas parashot se van a ver, ¿cierto?, las dos juntas por el año en que estamos. Y la parashá Metzorah está en Vayikra 14:1 al 15:33. La Haftará de Metzorah está en Segunda de Reyes 7 del 3 al 20 y Tazria, Segunda de Reyes 4 del 42 al 5:19. No obstante, como estas parashot van a ir, ¿cierto?, juntas, eh, se van a mover todo el orden que teníamos, ¿cierto?, de las aliot. Y como dije ya anteriormente, la verdad es que es harto material, harto material. Y partimos, ¿cierto?, como siempre, leyendo nuestra Sagrada Torá. Vamos a leer en esta oportunidad el, el Sefer Vayikra, comenzando, ¿cierto?, con Tazria, que es el inicio de estas dos parashot. Y dice así, Tazria. Vais a ver a Adonai el Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés diciendo, Daber el Bene Israel Lemor, habla a los hijos de Israel y diles, Ishaki Tazria Beyalda Zahar, la mujer que conciba y dé a luz un hijo de Betamea, Shivat Yamin, será impura 7 veces, Kiyemei Nida Dota Titmea, como los días de su impureza menstrual será su periodo. Y en el día octavo,
Imol Basar Arlato. La carne del prepucio del niño será circuncidada. Ese está en el 12.1 al 12, al 12.3. Pero en realidad la parece que a mí, o el comentario, ¿cierto?, que me interesa está en la segunda alía de esta parasha, de la parasha Tazria. El tema del Metzorah comienza, ¿cierto?, en la parasha Tazria y se va a extender hacia toda la otra parasha. Em, el Zohar y la Gemara, en el tratado de Arjim, ¿cierto?, página 15b, nos enseña que la lepra es un castigo por la Shonará, por hablar en forma maliciosa. Y vamos aquí a echar un vistazo, ¿cierto?, algunas consideraciones. Cuando una persona estaba afectada de, de lepra, de tzarat en hebreo, ¿cierto?, quedaba en calidad de metzorah, que es, por traducirlo, en realidad es como el que tiene tzara, el que tiene lepra. Que dicho sea de paso, ¿cierto? Eh, no es no es la lepra que nosotros conocemos hoy en día. La, la lepra que nosotros conocemos hoy en día, que está, ¿cierto?, radicada en muchos países, es la lepra producida por el bacilo de Hansen. Esta se traduce como lepra, pero en realidad es otra cosa. Es un tema espiritual. Y para entender esto, ¿cierto?, uno siempre estudia Hilhot Lashon Hara, que son las normas del hablar mal, y el concepto de Motzi Shemra. Motzi Shemra es sacar, ¿cierto?, maldad, o poner maldad en un nombre, o hablar mal de alguien, del nombre de alguien. En realidad es eso. Eh, y una de las cosas que se prescribía, ¿cierto?, para el leproso era que abandonara el campamento. Los, eh, los hijos de Israel estaban divididos, ¿cierto? Am Israel, como pueblo, está dividido, ¿cierto?, en tres mahanot. Mahané significa campamento. En tres mahanot, tres campamentos. Uno era, ¿cierto?, el más bajo ritualmente hablando, es decir, tenía menos restricciones, ¿cierto?, de pureza. Era Mahané Israel, que era el más extenso y que ocupaba, ¿cierto?, comprendía todo el territorio de Israel. Y después, ya más circunscrito, ¿cierto?, a Israel, perdón, a Jerusalén, estaba Mahané Leviá, que era el campamento de Leví, y cierto, circundaba todo el área del Beit HaMikdash. Y después estaba Mahané Shekinah, que era el sector donde estaban los Kohanim, que era el más estricto, ¿cierto? Él era sacado de los dos primeros campamentos y él podía estar en Israel, pero incluso en Israel, en cualquier ciudad, él no podía entrar y salir de su casa, ¿cierto? Sino que estaba alejado de su casa y de su entorno, de su negocio. Y esto nos debiera hacer pensar a nosotros, ¿cierto? ¿Qué se esconden? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la gravedad de inventar ciertos chismes o inventar rumores? Eh, entonces, según nos enseña la Gemara, ¿cierto?, un leproso era alguien infectado con una tendencia a rumorear, a chismear, ¿cierto?, a calumniar también. eh, y la consecuencia por esto era una reclusión obligatoria, ¿ya? Dado que esta era la única manera, ¿cierto?, de lidiar con esta adicción, al hablar, ¿cierto?, en forma maliciosa de algún israelita, de algún hermano.
De manera que todos los leprosos debían ser aislados del resto de la gente. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos concluir? El Metzorá, el leproso, ¿cierto? Era alguien que había abusado de la capacidad, ¿cierto? De este regalo de hablar, que dicho sea de paso, es un don que está solamente en el hombre. Alguien puede decir, no, yo tengo un loro que habla, o no sé, hoy en día ha salido tanto en las redes sociales de que hay un perro que habla, un gato que habla, pero en realidad no hablan, ellos repiten, ¿cierto? Hay ciertas aves y ciertos animales que tienen la capacidad de imitar, ¿cierto? Los sonidos vocales del hombre y a uno le da la impresión que hablan, pero no hablan, en realidad no tienen la capacidad que tiene el hombre de pensar, de reflexionar, ¿cierto? De razonar y después de hablar, de expresar lo que ellos sienten. Entonces, en el hombre esto es un regalo de Dios. El Metzorá ha hecho un abuso de este regalo y por haber hecho, ¿cierto?, un abuso de esta capacidad de hablar, de esta facilidad de hablar, ahora está sujeto a una declaración de una sola persona, el sacerdote. ¿Por qué? Porque dice la escritura, ¿cierto? Eh, dice, eh, el día que el sacerdote te examine y vea la mancha. Y cosa curiosa, pero tenía que ser el sacerdote el que te examinara. No valía no valía un diagnóstico incluso propio, tuyo, ¿cierto? O del afectado en este caso, no tuyo, pero del afectado. No, todo el tema se circunscribía a una declaración del Cohen, del sacerdote. Decimos nosotros cuando se va a hacer el Birkat Kohanim, ¿cierto? En la colectividad, en la sinagoga, ¿verdad? Se dice una verajá, y que parte, ¿cierto? Como todas las verajot, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshenu b'mitzvotav, vetzivanu levarej et amo Israel be'ahabá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado bendecir a tu pueblo Israel en amor, en amor. Eso quiere decir que cuando el Cohen le decía a este Metzorá, eres leproso por hablar mal, se lo decía con amor. Mira qué interesante. Se lo decía con amor. Había que cumplir un montón de cosas, ¿cierto? El solo hecho que el texto o que la orden del Eterno dijera, ¿cierto? El Cohen, ¿cierto? Mirará la mancha y la revisará bien, ¿cierto? Eso quería decir que el Cohen no podía ser ciego, evidentemente. No podía tener mala vista. Tenía que ser, ¿cierto?, uno con muy buena vista. No se podía hacer en la oscuridad ni cierto, en el crepúsculo, ni casi ya amaneciendo. No, tenía que ser a plena luz del día. Y esto nos habla a nosotros de algo bien interesante. Eh, a plena luz del día. O sea, cuando estamos expuestos a la mayor cantidad, ¿cierto?, de luz, cuando estamos expuestos o enfrentados a una luz muy fuerte, muy potente, se ven las manchas. A veces nos puede suceder que revisamos ¿cierto?, una prenda de vestir para colocarla, para usarla al día siguiente, ¿cierto? Para ir a la ciudad, al centro, para salir, qué sé yo, para ir a la oficina, para trabajar, para ir a estudiar, y la revisamos en la noche, en casa, ¿cierto? Preparándonos para el otro día, y en la noche no percatamos la mancha, pero el otro día la percatamos incluso cuando ya es tarde, no nos podemos devolver a casa, ya estamos, ¿cierto?, en camino o ya hemos llegado
al lugar donde nosotros íbamos. Y en cambio aquí, ¿cierto? El Eterno se preocupa de que al momento de ser revisado el que está afectado, se tomen todas las precauciones para que el informe del sacerdote sea lo más certero, ¿cierto? Y lo más atinado, lo más correcto y lo más exacto posible. Pero aquí estaba el Metzorá, el leproso. Está sujeto a lo que una persona diga. Es decir, ¿qué pasaba si el sacerdote lo miraba bien y él no veía nada y él decía, eres limpio, y resultaba que no estaba limpio? Valía la palabra del sacerdote. Él es autoridad. Y esto sí que es curioso porque resulta de que esta es una afección, sin embargo no lo mandan al médico. El Eterno no dice, si estás enfermo de esto, no dice yo te voy a sanar. El Eterno ya había dicho, ¿cierto? Si guardas mis mandamientos y mis preceptos y andas en mis caminos, ninguna de las enfermedades que yo envié sobre los egipcios tocará tu morada, porque yo soy Hashem, tu sanador. En cambio aquí, la receta es otra. La receta es otra. El diagnóstico incluso no lo hace el Eterno, lo hace un representante del Eterno, que es el Cohen, el sacerdote. De manera que estás, ¿cierto?, en las manos de otra persona. Estás entregado en charola de plata, en una bandeja de plata, a otra persona, y ahora dependes de lo que esa persona diga. ¿Por qué? Porque el Metzorá no puso cierto cuidado en esta capacidad, en este regalo que tenemos de Dios, de hablar y hablar bien. Hay una canción de un cantante español que comenzaba diciendo: la vida y la muerte bordada en su boca, tenía merceditas la del guardarropa. La vida y la muerte está en la boca, está en la boca. De manera que por haber abusado de este don, en realidad es un don, ahora estamos sujetos, ¿cierto? Eh, Está sujeto el leproso a lo que diga el Cohen, a lo que diga y cuando lo diga, y en el momento que, ¿cierto?, que lo quiera revisar. No era obligación de que, ¿cierto?, no era como ir a hacer un trámite a una oficina pública. Yo voy y me tienen que atender. No, no, no. Yo estaba sujeto al tiempo que tenía el Cohen. El leproso estaba sujeto al tiempo que tenía el Cohen. Y nos dice la Mishnah que para evitar, ¿cierto?, que este hombre, este israelita cualquiera, se perdiera una festividad, si estaba próxima a una festividad, el Cohen le avisaba y le decía: te voy a revisar después de la festividad. Porque si te reviso antes y encuentro que eres inmundo, te tengo que sacar del pueblo, te tengo que confinar, y te vas a perder una festividad. Y en realidad, en esas condiciones tú mereces perderte una festividad, porque tú atentaste contra la unidad del pueblo. Pero tu familia no tiene por qué sufrir las consecuencias de una torpeza tuya. De manera que después de la festividad te voy a revisar. Entonces el Cohen era el que enunciaba un decreto, y que era un decreto terrible, pero ¿saben qué? Con amor. Era terrible decirle a una persona: usted está inmundo. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede decir algo terrible o algo duro, algo fuerte a una persona, pero con amor? Por supuesto. Es lo que hace el Santo Bendito con nosotros. Es lo que hace el Santo Bendito con nosotros. Solo debemos recordar el caso de David, cuando llega el profeta Natán y le relata, ¿cierto?, a manera de midrash, a manera de cuento, una historieta, una fábula, esto mismo que había hecho David. Y cuando David, ¿cierto?, enfurecido, dice: ese hombre
ese hombre es digno de muerte, el que hizo tal cosa es digno de muerte porque no tuvo misericordia. Y el profeta le dijo, bueno, ese hombre eres tú. David contesta, yo he pecado contra el Eterno, pero el Eterno ya ha remitido tu pecado. Se puede decir algo tan fuerte, se puede decir una verdad tan dura, porque en el fondo le está diciendo, bueno, esa persona que asesinó y que conspiró, asesinó, mintió, conspiró, adulteró, tramó, maquinó, esa persona eres tú. ¿Se puede decir eso con amor? Se cuenta una historia muy, muy interesante. Se cuenta que una vez se encontró, ¿cierto? Se encontró la verdad con la mentira. Y se saludan cordialmente. Y la mentira le dice a la verdad, buenos días. Buenos días, le dice la verdad. Qué bonito día tenemos, le dijo la mentira. Y la verdad miró, ¿cierto? Miró hacia arriba, hacia el cielo. Sí, dijo, para chequear. Sí, dijo, efectivamente, bonito día tenemos. Pero acá afuera, en el campo, se aprecia mejor la bondad de este día. Y la mentira salió, ¿cierto? Al exterior a chequear, ¿cierto? Si el día estaba tan así hermoso. Digo, sí, es verdad, lo que dice es verdad. Se aprecia acá afuera que el día está extraordinario. Y la mentira le dice, pero el agua del lago está, ¿cierto? Mucho mejor. Y la verdad va y chequea cómo está el agua y dice, oh sí, efectivamente, el agua está extraordinaria. Dice, el día está bueno, le dice la mentira, como para que nos bañemos. ¿Te parece si nos sacamos la ropa y nos bañamos? Me parece, dijo la verdad. Los dos se sacaron la ropa, la mentira se sacó la ropa, la dejó ahí, la verdad se sacó la ropa y empezaron los dos a nadar, a nadar. Después de un rato la mentira, después de haberse ya cansado, ¿cierto?, de refrescarse y de nadar, se salió del agua y por equivocación se puso la ropa de la verdad y no la ropa de la mentira y se fue. Cuando al rato después la verdad sale del lago y se da cuenta del error que cometió la mentira al llevarse sus ropas, tuvo vergüenza de vestirse con las ropas de la mentira y salió así nomás. Y dicen que desde entonces todas las personas prefieren una mentira vestida de verdad que una verdad desnuda. Y saben que esa historia tiene tanto peso cuando la miramos desde el punto de vista de la Torá. Porque si hay algo que nos golpea insistentemente en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, es lo que dice la Escritura. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero también dice que debemos tener cuidado con el corazón humano, porque nuestro corazón es perverso. Otras versiones dicen es engañoso. La verdad es que no sé cuál de las dos es mejor, si perverso o engañoso, o peor, cuál de las dos. Lo claro y concreto es, ¿cierto?, el cuidado que yo debiera tener con mi corazón y el cuidado de auto auscultarse y después auto recetarse o medicarse. Debemos dejar que el Señor lo haga. Creo que sería tan saludable para nosotros. Hay mucha gente que va a médico y de una manera curiosa le dice al médico no solo lo que le duele, sino que le dice al médico qué es lo que él tiene. Y el médico lo mira como diciendo, ya, bueno, veamos si es efectivamente así, como dice usted. Y a veces me da la impresión que hacemos lo mismo con el Santo Bendito. Hablamos con el Eterno, le decimos cuál es nuestro problema y además de eso le decimos cuál es
¿Cuál es la causa de nuestro problema? En vez de dejar que el Cohen nos examine y que el Cohen nos declare y que el Cohen nos diga a nosotros, no, el problema no es de tu hermano, el problema es tuyo. La contaminación no es de tu hermano, la contaminación es tuya. ¿Qué haríamos nosotros en eso? ¿Preferiríamos, como en esta fábula, preferiríamos una mentira disfrazada de verdad o preferimos una verdad desnuda? ¿Cómo nos habla el Eterno? Bueno, como el Cohen, nos dice cosas terribles, pero lo dice con amor. Y eso es lo que nosotros debemos eh, entender. ¿Y saben por qué? Porque el deseo del Eterno y el deseo del Mesías es no solamente en chequearnos, en ver si hay algo malo, sino que también en sanarnos. En el Brit Hadashah se cuenta la historia de un leproso, una persona que contra toda costumbre y violando toda prohibición, ¿cierto? Sale de su claustro, de su encierro, en un momento en que venía Yeshua con mucha gente siguiéndole y en un lugar absolutamente abierto y público, se arrodilla delante de nuestro bendito Raboni y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Cuando él dice eso, él asume, ¿cierto? Y nosotros entendemos por sus palabras de que él está haciendo teshuvá, él está arrepintiéndose, porque él dice, si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, él está diciendo, yo reconozco que estoy contaminado. Yo reconozco que estoy contaminado. Y no solo reconozco que estoy contaminado, reconozco que estoy en tus manos. Yo ahora dependo de una palabra tuya. Yo dependo de una palabra tuya. Yo hice un mal uso de este don extraordinario de hablar y de la posibilidad bendita de hablar bien y no lo hice. Y ahora estoy preso por este abuso que yo hice de mi hablar, estoy preso de una palabra tuya. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y conocemos la bendita respuesta de, de nuestro Mesías. Quiero, sé limpio. Quizás sea bueno meditar en esto, ¿cierto? Dejar que Él nos examine, este sacerdote de Melquisedec, que Él nos examine, que Él nos revise y que Él declare cómo estamos. Hay una palabra extraordinaria en el libro en el Sefer Teilim, en el libro de los Salmos. Bendito el varón a quien el Eterno no inculpa de ningún mal. Quiere el Eterno que tengamos por lo menos la valentía de ir donde el Cohen y decirle honestamente que probablemente estemos contaminados. Y esperemos en su informe. Todas las cosas, dijo Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su buena misericordia. Que el Eterno nos bendiga. Shavuot.
בטוב, כי לא חלו רק עמך ועמך